Great Song de la Creedence Clearwater Revival. Nuestro invitado, el que la ha elegido, es Javier Fernández, secretario general de Sindicalistas de Base. Javier, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la visita. Muy buenos días. ¿Y por qué esta canción que ha sonado tanto en muchísimas películas sobre Vietnam, por ejemplo? Bueno, porque la lucha sindical es como Vietnam. No, no tanto eso, sino en un alegato contra el movimiento antibélico y demás, dada la situación que hay mundial, digamos, con varias guerras en marcha y algunas zonas con bastante conflicto. La guerra de ustedes es el turismo, que no es poco, ¿verdad? Así es. Son además ustedes sindicato mayoritario en el sur de Tenerife, por ejemplo en el municipio de Adeje, un sitio tan representativo de este sector, pero también crecen en otros municipios, en otros lugares del archipiélago, ¿no? Somos la mayoría en el sector, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en prácticamente todos los municipios, con bastante diferencia. ¿Más turísticos o menos turísticos están ustedes ahí, en el top? Exactamente. Sí, es así. Tentamos la mayoría. Concretamente en la mesa negociadora futura del convenio de hostelería estaremos 11 sindicalistas de base, 11 representantes frente a 2 de UGT y otros 2 de comisiones. Porque a lo mejor es un error nuestro de los medios, o mío personal, pero yo, por ejemplo, les identifico más con el sector turístico que con otro tipo de sectores, pero están ustedes ramificados, ¿no? Sí, actualmente hacia tenemos otros ámbitos laborales también. Sí, tenemos representación prácticamente en bastantes sectores, incluida la industria, transporte, sanidad, el sector primario, agricultura, claro. Creciendo de manera exponencial, la verdad. Nosotros lo decimos que estamos viviendo un momento histórico porque no ha habido un sindicato de nueva creación que haya crecido con los números que tenemos, el número de afiliados y de representantes elegidos. Estamos en torno a 9.000 cuotas mensuales de afiliación y unos 1.200 delegados sindicales en todas las islas. ¿Y a qué achacan ustedes ese crecimiento? ¿A qué lo atribuyen? Porque da la impresión también en estos últimos tiempos que hay como una especie de crisis, no solo en el ámbito político, crisis de credibilidad, sino también de crisis de credibilidad en el ámbito sindical, o podría parecer, ¿no? Las manifestaciones del 1 de mayo en los últimos años, por ejemplo, cada vez son menos numerosas, ¿no? Sin embargo, ustedes, parece que como sindicato de clase también, por lo que nos cuenta, van creciendo y van incrementando el número de afiliaciones, es decir, número de confianzas, ¿no? Puestas en sindicalistas de base, en este caso. Sí, claro. A ver, en nuestro sindicato lo que promueve precisamente es contar con los trabajadores a la hora de llegar a acuerdos con las empresas. Porque creo que los sindicatos mayoritarios cierran acuerdos por otras vías. Y muchas de las veces, lo digo por experiencia, sin contar con los afectados, es decir, con los trabajadores, a lo que les va a afectar a aquellas decisiones que tomen ellos o aquellos acuerdos que suscriban. Eso ha provocado que los trabajadores pues vean en nosotros eso que no ven en otros, que contamos con ellos y a la hora de firmar, de acordar, no se podría firmar ni acordar nada sin el consentimiento de ellos a través de las asambleas, es decir, contar con la gente y con los trabajadores. No hay más. ¿Creen ustedes que esa es la parte, digamos, la distinción cualitativa de sindicalistas de base con respecto a otros sindicatos? Esa es una de ellas, aparte de ser, aún tenemos esa... O sea, otros no lo hacen y ustedes sí. ¿Sería la lectura? Sí. ¿O lo hacen menos? Lo hacen menos. Prueba de ello, algunos convenios como se firman, sin contar con los trabajadores, más, en muchos de los casos, en contra de la voluntad de los trabajadores. Y así lo expresan en sus asambleas y demás. Pero al parecer eso no es lo importante en algunos sindicatos. Y luego, por otro lado, también que nosotros tenemos esa clave aún reivindicativa de estar al lado de los que están padeciendo actualmente los ritmos de trabajo en las empresas, la sobrecarga de trabajo, en fin, estamos al lado de donde tenemos que estar. Cuando habla de convenios colectivos, ¿se refiere fundamentalmente al sector turístico o, en fin, como comentábamos, a otros sectores ramificados de la economía social en el archipiélago? Me refiero al de hostelería, al de comercio, al del campo que lleva negociándose, ya ni se sabe, lleva 21 Pero solo hablamos de los convenios de turismo, ¿verdad? En los medios de comunicación, por lo menos, es de lo que más se habla, ¿no? Sí, la principal industria, la que genera más riqueza en Canarias, por suerte, por desgracia. ¿Y en su opinión la que genera más injusticia desde el punto de vista salarial y de derechos laborales o no? No tanto. A ver, injusticia hay en todos los sectores, pero quiero decir que pero se habla más del turístico, por eso lo digo, ¿no? Por eso se lo comento. Dependen del turismo muchísimas familias canarias. Entonces, por lo tanto, claro que es un sector muy importante y nosotros le prestamos muchísima atención.
Y máxime con lo que estamos viendo, ¿no? Claro, es el sector que más tira del carro, que más tira de la economía, el mayor tractor de la economía canaria, lógicamente. Y a eso me refería, ¿no? A que consideran ustedes que el nivel de productividad no se está viendo recompensado por el nivel salarial y el nivel de derechos laborales. A ver, en las ocupaciones actualmente, que llevamos varios años con récords históricos, tanto en número de visitantes como en beneficio por parte de las empresas, según los datos económicos que registran en el registro mercantil. ¿Qué ha pasado? Pues que el crecimiento turístico, en mi opinión, un poco desordenado, ha permitido pues que haya muchas empresas dedicadas a eso, pero ahora mismo tenemos una falta de personal importante. Y sí, dado los niveles de vida, el nivel de vida como está ahora, a pesar de que se sumen los salarios y demás, no es suficiente. Puedo dar datos de que hoy en día las plantillas, por ejemplo, en el sector, el 30% de las plantillas están pidiendo adelantos para llegar a final de mes. Esa es la verdad. El 30% de las plantillas piden adelantos a la empresa turístico para llegar a final de mes, nada más ver cómo está la venta de la compra. Estamos hablando a nivel autonómico. Sí. Y sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué? Pues porque los precios del alquiler son los que son. Vivimos en zonas turísticas, por lo tanto los precios van muy relacionados con el turismo y por lo tanto no es barato. La cesta de la compra es cara, muy cara, y eso hace que los trabajadores tengan dificultades a llegar a fin de mes, así de simple. ¿Esto pasa exclusivamente o mayormente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife o también en la provincia de Las Palmas? En Las Palmas también hay menos problemas de vivienda en Las Palmas. Porque es otra cosa que también se suele comentar, que el convenio turístico en la provincia de Las Palmas es más ventajoso o es un mito esto, es una leyenda urbana. Estamos hartos de desmentirlo. Pues nunca está de más. Teniendo en cuenta que el sector en la provincia de Las Palmas es más extra hotelero, frente a Tenerife, que es más hotelero. Uh-huh. Pero eso de que el convenio de Las Palmas es superior al de Tenerife, estamos hartos de desmentirlo. Porque el convenio de Tenerife permite, a través del artículo 32, la doble negociación. Es decir, los salarios mínimos lo marca el convenio provincial, pero luego en el seno de las empresas, en base a la productividad que tiene y los beneficios que tiene, se produce otras mejoras. Y en este caso, cualquier hotel o complejo hotelero o restaurante se cobra más que en Las Palmas. Esa es la verdad. Y nada más que hay que hacer un ejercicio de comprobar y preguntar a los hoteles que cobran. A hoteles que están pagando 1.800 euros, 1.900 euros mensuales en 14 pagas. Camareros, 1.700 euros las cámaras de piso, los últimos acuerdos que estamos firmando. Uh-huh. Por lo tanto, con esos datos que yo estoy dando, están muy por encima de la provincia. Camareros de hoteles, camareras de piso, las conocidas como Kellys. A mí no me gusta tanto llamarlas Kelly. Bueno, a ellas les gusta autodenominarse Kelly. De hecho, creo que salió del propio colectivo. Sí, ¿no? sí. Prefiero llamarlas camareras de piso. Bien. Pues son profesionales, no las que limpian. Las que limpian. Por supuesto que son profesionales, pero bueno, que ellas mismas se autodenominaban, ¿no? Hay alguna asociación que se llama así. Sí. ¿Y qué tal la relación con la asociación? Es que están muy divididas en Canarias. Entonces hay 2 o 3 asociaciones. En nuestra comisión ejecutiva, en el sindicalista de base, está una de las presidentas, que ostenta un cargo ejecutivo en el sindicato, y nos llevamos bien. Es más, llevamos años que nuestra pelea, nuestro objetivo es reparar la situación que viven las cámaras de piso, de sobrecarga de trabajo, así como de enfermedades profesionales aparejadas a esos ritmos de trabajo y a esos movimientos repetitivos, intentando en todos los acuerdos que estamos llegando subirles el salario más que al resto, porque han estado durante muchos años por debajo de lo que cobran otras categorías. Y ahora están en 1.700, por lo que... En los últimos acuerdos que estamos llegando están por encima de los 1.700. 1.700 brutos. Brutos en 14 pagas, sí.
más una bolsa de 1.300 euros. O sea, que en ese sentido usted considera, Javier, que sí se estaría avanzando en cuanto a derecho salarial, no así laboral, de sobrecarga de trabajo, en fin, que esto también es un clásico, ¿no? La cantidad de habitaciones que hay que limpiar, el Sí. tiempo para hacerlo, Sí, sí, sí. las enfermedades aparejadas a medida que pasan los años, ¿no? Que transcurre la vida No. biológica. Ujú. Todo esto se está logrando no sin conflicto. Yo, por ejemplo, actualmente mañana daremos una rueda de prensa al respecto, pero tenemos 5 huelgas convocadas en 5 centros de trabajo de cadenas hoteleras importantes. El objetivo de esa huelga no es otro que sentarse, firmar, negociar salarios y condiciones. ¿Para quiénes? Entre otras, las cámaras de piso. Porque los datos estadísticos de número de invalideces que hay están focalizados y el número de bajas, la mayor parte está focalizado en las cámaras de piso. O sea, que hay 5 grandes cadenas hoteleras en Canarias que no están cumpliendo los convenios. No Esto están que nos cumpliendo. estaba comentando. Sí, una parte. El convenio provincial de Tenerife mandata la negociación en sustitución del porcentaje de servicio de un pacto salarial y algunas cadenas hoteleras se están negando a sentarse o levantándose directamente de la mesa con algunos argumentos que de verdad no nos sorprenden. Pero bueno, el final es que hemos tenido que convocar en esos 5 complejos hoteleros huelga. Mañana ¿A qué cadenas se refieren? Importantes, son cadenas importantes. Lo van a desvelar ustedes mañana, entonces. Sí. Y no nos puede adelantar hoy, ya que estamos aquí. Grandes cadenas importantes. Está muy relacionado con las cámaras de piso. Uh-huh. Y cuando digo grandes cadenas, son cadenas importantes y muy... Y van a lanzar mañana un preaviso de huelga. No, ya están presentados. Ya están presentados. Mañana damos la rueda de prensa para informar a la opinión pública que sindicalistas de base va a estar ahí, al lado de los trabajadores, reivindicando los derechos que... Vale, no me diga los nombres de las 5 cadenas, pero sí de cuánto personal estaremos hablando en total, de cuánta gente podría ir a la huelga. En este caso estamos hablando de 170 trabajadores por complejo. Y estamos hablando de 5, esperemos que no llegue. La primera huelga está previsada para el día 10. Uh-huh. Pero estamos hablando de casi 1.000 trabajadores. Lo estamos haciendo así, en función de lo que vamos viendo, la generosidad o la receptividad por parte de... Para una huelga inminente sería, sí, durante este mes de agosto. Sí, el día 10 de agosto concretamente. Comenzaría esa huelga, si no se avienen a sus reclamaciones estas grandes cadenas hoteleras. Efectivamente. Y las propuestas que nosotros hemos presentado no son otras que dar cumplimiento a lo que mañana es día 8, el 10 de agosto es nada. O sea, lo que el sábado. Claro. Sí, el sábado. ¿Y les daría tiempo a esas cadenas, si tuvieran esa buena voluntad que ustedes les reclaman, y les daría tiempo de aquí al sábado, de mañana al sábado, que es cuando ustedes van a convocar esto oficialmente? Da tiempo de sobra. Si hay voluntad, claro. En una hora se desconvoca la huelga. Uh-huh. Pero para eso hay que ver la generosidad que muestra y sobre todo el dar cumplimiento a lo que establece y lo que han firmado los propios empresarios. Uh-huh. Que es llegar a acuerdos en el seno de las empresas a través de un pacto salarial que reparta esos beneficios tan estratosféricos que están teniendo las grandes cadenas. Todas esas personas, Javier, que irían a la huelga, ¿están afiliadas a sindicalistas de base? Muchos de ellos sí. Nosotros contamos. Quiero decir, ¿o es una convocatoria conjunta con otros sindicatos? No, en uno de los centros de trabajo sí participa otro sindicato. En el resto estamos en total soledad. La mayoría la tenemos nosotros y somos nosotros los que convocamos. En el complejo que hay otro sindicato, pues se ha venido a razones y apoya la huelga que nosotros hemos convocado, claro. Por ejemplo, medidas que se han anunciado desde la patronal hotelera y extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Asotel, en los últimos tiempos de, déjennos construir viviendas para trabajadores en los municipios turísticos y así nosotros podemos compensar esa subida que ha experimentado el alquiler por causa fundamentalmente también del vacacional, ¿no? De los pisos turísticos y todo esto. ¿A usted qué le parecería esta medida? A ver, yo creo que los empresarios... Que los ayuntamientos nos den suelo, desde Asotel, y nosotros construimos y ponemos unos alquileres rebajados. Ya, pero ahí a mí me resulta sorprendente, porque también lo que buscan también es un beneficio, porque eso se va a alquilar a los propios trabajadores. Preferiría otra fórmula. Creo que hay agentes en Canarias que podrían hacerse a la labor sin ser los hoteleros.
Yo creo que a modo de lavarse la imagen, porque al parecer ahora nadie tiene culpa de lo que está pasando, pero creo que todos son culpables. Pero sí sabemos quiénes son las víctimas, son los trabajadores, que no encuentran vivienda asequible. En el sur se está pagando 1.200 euros una vivienda con una habitación. Eso es insostenible, no hay familia que pueda pagarla. Entonces, que vengan con el parche, ¿qué van a hacer? ¿Esta media es común a las dos provincias? A los municipios turísticos de las dos provincias. Esta media de incremento descomunal de los alquileres en municipios turísticos. Claro, el alquiler vacacional ya lo advertimos nosotros hace años cuando se permitió y se abrió la mano al alquiler vacacional, que iba a expulsar a los canarios fuera de las zonas donde se trabaja. Aparte de la generación de economía sumergida y empleo regular que entendemos que existe en ese sector. Digo, en el alquiler vacacional. Lo digo porque la dificultad primero lo tiene la autoridad laboral, porque no tiene la capacidad legal para meterse en una casa privada a ver si hay trabajadores dados de alta o no, si reúnen las condiciones. Por eso digo que es un foco de... ¿Pero usted cree que la solución debería ser exclusivamente política? ¿De gestión política? Sí, yo sobre creo... este asunto del alquiler vacacional y las derivadas que... Hasta hace nada lo único que se promocionaba eran viviendas de superlujo y hoteles, esa es la verdad. Por eso digo que el crecimiento ha sido un poco desorganizado. Hemos crecido mucho a la hora de asumir turistas, pero olvidándonos de todo punto de la población canaria, de los que trabajan en el sector. Entonces no creo que sea la solución, no venga la solución porque construyan 2 bloques alguna cadena hotelera. Porque cada cadena hotelera o cada complejo hotelero tiene 200 trabajadores, estamos hablando de que un 35, un 40% vive de alquiler. ¿Le van a dar vivienda a toda esa gente? Yo creo que no. No, será un parchecito, aquella cadena que lo ponga en marcha bien, pero creo que el gobierno debería de hacer algo más. El gobierno de Canarias me refiero. Habilitando suelo como está haciendo, sé que están trabajando en ello. Nosotros hemos mantenido reuniones con todos los agentes, incluido el gobierno de Canarias, explicándoles la problemática. Hay que ponerse todos a trabajar, pero son medidas a largo plazo. ¿Y creen ustedes que esta Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que acaba de cumplir un año, bueno, como el propio Gobierno de Canarias, al frente de la gestión en el archipiélago, está dando pasos que ustedes consideran positivos en este aspecto en concreto? Algunos pasos sí se están dando y positivos, pero hay otros pasos que se tienen que dar y no se están dando. Uno de ellos, por ejemplo, es el de señalar zona tensionada a los municipios que verdaderamente tienen problemas de vivienda. Pero ahí son los propios municipios, Javier, los que tienen que reclamarlo. Por eso lo digo, hay algunos municipios que lo han pedido al gobierno de Canarias y hay otros municipios, por ejemplo el de Arona, que no lo ha pedido. ¿Y los que no lo piden, por qué cree usted que...? Es verdad que es muy bajito el número de municipios que piden esta declaración de zona tensionada. No entendemos por qué. Supongo que será porque claro, no entendemos cuál es el motivo que impide que hagan eso. Porque es una manera de favorecer a la población del municipio, accediendo a vivienda más asequible, y al menos que haya. Que hoy en día un anuncio de vivienda en el sur te dura 10 minutos. En 10 minutos desaparece el anuncio porque no hay. Entonces no nos parece ni de recibo que no hagan esa petición y que se pongan a trabajar en eso, en contener esos precios, porque así no puede venir nadie a trabajar haciendo falta de personal como hace falta en todos los sectores. Estamos hablando con Javier Fernández, secretario general de Sindicalistas de Base. Este 2024 va a cerrar, si las previsiones continúan como están, ¿no?, y la tendencia continúa como hasta ahora, con en torno a 18 millones de turistas que hayan llegado al archipiélago, lo cual ya sería un récord sobre récord. Estábamos en 16, ¿no?, más o menos. Claro, esto, si fuera en términos de creación de empleo también, ¿no?, para destensar esa sobrecarga laboral que tiene la gente que trabaja en el sector, bueno, tendría su aquel, ¿no?, en opinión de ustedes. A ver, es que... O sea, el debate de si 18 millones ya es un disparate o si no lo es, que esto lo podemos enlazar luego con el tema de la convocatoria, de las convocatorias del 20 de abril,
pero en el sentido este que estamos hablando del laboral, ¿cómo lo valoran ustedes en cuanto a creación de puestos de trabajo? Es decir, a ver, el crecimiento desordenado y sin control provoca problemas y ya lo estamos viendo. Pero además que no podemos estar permanentemente creciendo en llegada de turistas. Esto tiene que tener un límite para ser sostenible. Ni tampoco se puede pretender de las empresas que cada año se incremente el margen de beneficio. Porque no es posible. Una vez que un complejo hotelero tiene la capacidad del 100% completa, todas las habitaciones llenas, incrementar la cifra de negocio no se va a poder porque está lleno. Incrementar la cifra de beneficio, a no ser que subas el precio de la habitación, o la siguiente, que es recortar derechos a los trabajadores, como se está haciendo actualmente de una manera subliminal. En la mayoría de los complejos hoteleros la desproporción de las categorías profesionales en el sector de la hostelería es tremendo. De las grandes cadenas, tenemos cadenas donde hay 4 cocineros en servicio y 20 ayudantes. Eso es una manera también de tener beneficios los empresarios. Por lo tanto, digo que el crecimiento no puede ser sine die, tiene que tener un límite. Explíquenos esto de 4 cocineros en servicio y 20 ayudantes. Las categorías profesionales, si se mete en un complejo hotelero, verá digamos que pasan por ayudantes los que realmente están haciendo de cocineros para tener una categoría inferior y un salario inferior. ¿Es eso? Exactamente. Es decir, como estamos llenos, no se puede crecer más a partir de que tienes el complejo lleno. ¿Cómo incrementar los beneficios de los empresarios? 1, subiendo precios del producto, o 2, reduciendo gastos de personal. ¿Y cómo están entrando a reducir gastos de personal? Pues de la manera que estoy señalando. En vez de tener las plantillas proporcionadas 50% de camareros y ayudantes, cocineros y ayudantes, recepcionistas y ayudantes, pues los empresarios intentan subvertir eso diciendo, pues bueno, 4 y 18 ayudantes, y eso en costes económicos es un ahorro importante. Pero esto que nos cuenta sería cosa de inspección laboral, por ejemplo. En la inspección laboral nos manda en este caso a los juzgados, porque es un asunto de juzgado lo social. Ellos no tienen competencia, ellos pueden emitir informes. También he de decir que últimamente las autoridades, quiero decir Inspección de Trabajo y algún que otro juzgado, entienden la norma un poco de manera restrictiva, en nuestra opinión. Porque si está claro que están haciendo funciones de categoría superior, deberían de implicarse los inspectores más, diciendo que eso pasa, y nos manden al juzgado a reclamar esas cantidades o esos derechos. No tienen competencias ahí en este caso. En lo de las categorías siempre nos van a mandar porque es objeto de juzgado. Y lo de la convocatoria del 20 de abril, que ahora, bueno, a la vuelta del verano, se supone que va a haber más manifestaciones. Ustedes apoyaban esa convocatoria del 20 de abril, por lo que nos comentaba antes, ¿no? Sí, la porque consideran una presión insostenible para el territorio, etcétera, ¿no? Sí, está claro, hay que ponerle límites a esto. El 20 de abril lo vimos. Vi una manifestación tremenda, importantísima. Y nosotros, claro, que estábamos dentro y promoviéndola y ayudando a que eso tuviera éxito. Porque no se puede mantener en los sures, el tráfico no cabe, no hay colegio, no puede ser. ¿Pero creen ustedes que hay que darle un margen, o creen que no, al gobierno de Canarias para que procure poner remedio a todas estas reclamaciones? Él salió ya cuando sucedió la convocatoria y las manifestaciones diciendo, bueno, he entendido este mensaje, ¿no? Como en aquella época Felipe González, he entendido el mensaje, ¿no? Cuando casi pierde una de sus últimas elecciones, después de tener tantas mayorías absolutas, digo, he entendido el mensaje y tal. Bueno, pues ¿usted cree que Fernando Clavijo ha entendido el mensaje y le van a dar un margen? Porque claro, a la vuelta del verano, otra manifestación, es muy poquito tiempo después de tantísimos años de un modelo único y unívoco, ¿no? De turismo en Canarias, por ejemplo. Sí, margen tienen todo el margen del mundo, pero lo que sí sabemos es que hay un problema de masificación y no es un problema solamente de Canarias. Tiene margen, pero a la vuelta del verano, pasado mañana, como quien dice, van a estar otra vez en las calles. Claro, porque la masificación va a continuar por cuanto que las expectativas y las previsiones que hay para el invierno son aún mejores. Es decir, los empresarios piden más y más a los trabajadores, pero digo, las previsiones son espectaculares. Dicho de otra manera, Javier, ¿qué medida podría tomar mañana mismo el presidente del Gobierno de Canarias que ustedes consideran que
sería lo suyo. Hombre, desde Y que ustedes dirían, bueno, vamos a darles un margen, vamos a dejar a desconvocar la manifestación de septiembre, creo que es a finales de septiembre, octubre, ¿no? Vamos a darle un margen porque está haciendo movimiento. Uno de ellos, una moratoria turística, por ejemplo, como la que ya existió. No puede ser que se sigan construyendo hoteles, no tenemos trabajadores, no cabemos en las carreteras, no tenemos vivienda. Debe de haber ahí un parón. Y al menos, no digo que total, pero con cabeza yo creo que sí, no se puede seguir creciendo de la manera que se está creciendo, porque va a provocar todavía más masificación. Entonces, una de las medidas sería, por ejemplo, una moratoria turística, que no es la primera. ¿Y eso podría afirmarlo mañana mismo? Digo yo que sí. Supongo que sí. Porque Cuando ustedes se reúnen con la Consejería de Turismo, por ejemplo, y hablan de estas cosas, ¿verdad? Porque tienen interlocución fluida, ¿no? Entiendo. ¿Qué les cuentan desde allí? La consejera, por ejemplo. Bien, la consejera que que está poniendo también de su parte, quiero decir, está reuniéndose con todo el mundo para entender el problema y buscar solución, que no son sencillas, también hay que decirlo. Pero en lo de la moratoria no los veo. No los veo yo muy implicados. Tampoco los veo en, como decía, nombrar zonas tensionadas, los municipios que están teniendo mucha dificultad con ese asunto. Se puede hacer más. Y si las previsiones, como dicen los hoteleros, que todos sabemos y conocemos, que van a ser muchísimo mejores este invierno, a nosotros nos da un poco miedo, porque la situación puede llegar a ser un poco explosiva. No va a haber gente para trabajar, pero los hoteles están llenos. Se va a seguir sobrecargando más a las plantillas. Luego nos quejamos del número de bajas que tenemos, el índice de absentismo. Nos quejamos de poco más que los trabajadores no quieren trabajar. Pero si la propuesta de un trabajador, para un trabajador del norte, venir al sur de Tenerife con turno partido para cobrar 1.600 euros y estar 4 horas en la carretera para ir y otras 4 para volver, sin tiempo prácticamente para descansar y sin posibilidad de una vivienda, ni siquiera propuestas. Es decir, las plantillas se van a sobrecargar mucho más. Y eso lo que provoca también un círculo que, como me falta personal, la gente empieza a caer enferma, no tienen para sustituirlo y se sobrecarga a los que quedan. Y por lo tanto es un círculo un poco vicioso que va a provocar todavía más absentismo. Bien, pues estamos terminando. Nos quedan nada, segundos para llegar a las 10 de la mañana, momento en el que llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Y si escuchan esta entrevista en redifusión a partir de la 1:30, pues nada, estará a punto de comenzar ya el Deportivo. Javier Fernández, quedamos pendientes de lo de mañana, de ese anuncio de preaviso de huelga para 5 grandes cadenas hoteleras. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en Canarias Radio, en la Autonómica. Javier Fernández, secretario general de Sindicalistas de Base. Hasta otra. Muchas gracias, y quedan invitados a la rueda de prensa y sabrán qué cadenas. Estaremos pendientísimos. Gracias. Un placer.